Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar esta vez con los ejercicios de planteo, eh, pero con nuevas temáticas. Vamos primero que nada a recordar lo que vimos la clase anterior. La clase anterior vimos problemas de planteo donde estaban involucrados aspectos como el perímetro, el área y el volumen, ¿cierto? Y también vimos lo que eran las proporciones o cuando nos dan datos en forma de proporciones. Dentro de eso vimos una proporción importante en la geometría de los triángulos, que era el teorema de Tales de Mileto, y lo aplicamos, si se recuerdan bien, a el cálculo de un cierto volumen de una parte de la piscina que era triangular. Entonces, los problemas con perímetro, área y volumen, como mencionado también en la clase pasada, son bastante comunes porque obviamente todos los diseños de equipos que se hacen en ingeniería de proceso son basados en algo de geometría. Entonces, tenemos que siempre enfrentarnos a resolver problemas que tienen que ver con algo de la geometría. ¿Qué vamos a ver hoy? La clase de hoy se va a tratar de problemas de planteos en donde tenemos que usar porcentajes. El concepto de porcentajes lo manejamos todos nosotros en la vida diaria, ¿cierto? Cuando vamos a comprar, vemos el porcentaje del precio, si hay una oferta que hay de menos. También cuando hay que hacer algún pago, siempre hay un porcentaje de impuestos, ¿cierto? Que en el caso de los productos normales es el IVA. Y bueno, en general los porcentajes estamos bastante habituados a usarlos. Pero también nosotros lo vamos a usar en problemas de planteo, donde tenemos que reconocer algunos aspectos que los tenemos que hacer muy bien, ¿cierto? Sin cometer algunos errores que a veces se pueden cometer. Para empezar, vamos a definir qué es un porcentaje. Un porcentaje es la representación de una fracción sobre un total, ¿cierto? Puede ser cualquier situación. Podemos tener, por ejemplo, la cantidad de autos que existen y que puede ser un valor muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, 10.431 autos existen en una ciudad. Entonces, queremos saber cuáles de ellos son rojos o cuáles de ellos son blancos. Entonces, para no tener que trabajar con números tan raros como el que mencioné antes, decimos que ese número representa un total y a ese total le asignamos el valor de 100. ¿Por qué el valor de 100? Porque es un valor que es fácil hacer divisiones, ¿cierto? Y es muy fácil después interpretar esas divisiones. Entonces, el porcentaje va a ser un cierto número que va a representar una fracción de ese total que representa el 100. Por lo tanto, todas las fracciones tienen un valor menor que 100 y todas las fracciones de un algo tienen que sumar 100. Entonces, es una forma en realidad el uso de los porcentajes de representar situaciones para hacerlo de forma sencilla y no tener que, ¿cierto?, poner muchos valores y números diversos. En sí, un porcentaje es el número, ¿cierto?, que nosotros queremos representar de la variable que nos interesa, por ejemplo, los autos blancos, respecto a un universo que se le ha asignado el 100%, ¿cierto? O la cantidad total de especies que estamos analizando. Entonces, 13% quiere decir que si yo considero el total 100, este objeto en particular o esta variable en particular tiene 13 partes de ese 100. Concepto que me imagino que todos habían usado antes y lo habían visto de alguna forma. Ahora, importante para poder hacer cálculos y poder hacer cálculos sin equivocarse y de forma rápida, es que nosotros reconozcamos que entre los porcentajes y las fracciones hay una relación. Mientras que en un porcentaje el total está representado por el número 100, que arbitrariamente le asignamos al total, en una fracción el total es un 1, la unidad. Entonces, obviamente hay una relación entre los porcentajes y la fracción que está relacionada con estos dos numeritos.
vamos a ver qué implicancias tiene esto. Por ejemplo, si hablamos de algo que es un 45%, eso traducido a idioma de fracción significa un 0,45. Como fracción, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a un número menor que 1, pero también podemos poner la fracción en forma de fraccionaria, o sea, como un número, ¿cierto? No entero que está expresado en sus números enteros en forma de fracción. Por ejemplo, lo que está acá, un 3 cuartos, significa, ¿cierto? Si nosotros dividimos 3 dividido por 4, un 0,75. Aquí debe ser coma. Y eso significa un 75%. Por ejemplo, si decimos que hay un precio que está más barato ahora, está 3 cuartos de lo que valía antes, quiere decir que ese precio ahora vale una fracción de 0,75 y también quiere decir que está un 75% de lo que era antes. Entonces, la relación que hay entre el porcentaje y una fracción es simplemente el número 100. Entonces, si yo quiero convertir una fracción a porcentaje, lo multiplico por 100 y viceversa. El 75 dividido por 100 me queda en forma de una fracción. Ejemplos para que veamos la aplicabilidad de esto y cálculos usando la fracción, convirtiendo el porcentaje en fracción y haciéndolo sin convertirlo. Está acá, voy a dar varios ejemplos. Primero, muy sencillo, imaginemos que tenemos 8 frutas. El total es 8 y de ellas 5 son manzanas. Me interesa saber qué porcentaje de manzanas es dentro de las frutas, o dicho de otra forma, cuál es el porcentaje de frutas que son manzanas. Entonces, el método que todos quizás estamos familiarizados es usar una regla de 3 simple que funciona perfectamente. Con esta regla nosotros la planteamos de la siguiente forma. Decimos, 8 es a 100%, dado que 8 son el total de frutas, tal como 5, ¿cierto? Fíjense que las unidades por un lado y los porcentajes por el otro. 5 es a un porcentaje que yo no sé, que es lo que quiero saber yo. Entonces la regla de 3 dice que para encontrar lo que yo no sé, multiplico estos valores que sí sé y lo divido por el otro valor que está frente diagonalmente a la incógnita. Eso en una operación es lo siguiente. El x que yo no sé, que quiero saber, va a ser 5 por 100 dividido por 8. Fíjense aquí que yo le dejé las unidades, por así decirlo, de porcentaje, porque estos son unidades, ¿cierto? El 5 y el 8 no tienen unidades. Y este 100 tiene la unidad de porcentaje. Por lo tanto, el resultado me va a dar en porcentaje. ¿Qué número va a ser? La numeración, ¿cierto? 5 por 100, 500 dividido por 8, 62,5. O sea, la respuesta que se debería dar es, bueno, las manzanas, estas 5 manzanas representan el 62,5% de todas las frutas que yo había considerado. Otra forma de hacerlo es traducir a idioma de fracción, diciendo, bueno, una fracción que es un número que me interesa dividido por el total. Entonces solamente tomar 5, la manzana, dividido por 8, eso me va a dar una fracción. Y como si recordamos la sencilla fórmula que dijimos antes, que el porcentaje era igual a fracción por 100, entonces ese valor que me dio antes lo multiplico por 100 y me da el mismo resultado, ¿cierto? Que me dio antes, 62,5. Entonces, ¿cuál método usar? El método que ustedes tienen que usar es el que con mayor facilidad se les dé a ustedes. Aquí, ¿cierto? Quizás se ve más rápido el de fracción, pero quizás en otros casos a ustedes les acomode más hacer la regla de 3. Lo importante es que ustedes tienen que tener un método y saber bien usar ese método. Vamos a ver otro ejemplo numérico. ¿Cierto? Vamos a preguntar, encuentre el 15% de 32. ¿Cuánto es el 15% de 32? Bueno, aquí está la resolución. Por regla de 3, yo me pongo los números a un lado y los porcentajes al otro. Y digo,
32 es a 100%, o 32 rayita 100%, como x es al 15%. X es al 15%. Ahora la x me quedó acá, ¿cierto? ¿Qué hago? Regla de 3 dice, multiplico cruzado los valores que tengo, 15, ¿cierto? Y 32, y lo divido por el otro valor que me queda cruzado a la incógnita, dividido por 100. Aquí también le dejé intencionalmente que el 15 es porcentaje y el 100 es porcentaje, por lo tanto uno está dividido por el otro, se eliminan las unidades y el resultado me da, en este caso, en número solamente. Entonces 15 por 32 dividido en 100 es 4,8. Pues bien, 4,8 es el 15% de 32. Resuelto en el caso de fracción, aquí tenemos que hacer un razonamiento. Dado que sabemos que una fracción y un porcentaje están relacionados por un 100, yo sé que el 15% en idioma de fracción significa 0,15. Por lo tanto, digo, el porcentaje, bueno, la fracción que sería esta de acá, ¿cierto? Es igual al 0,15. Claro, la fracción, ¿cierto? Que ya es fracción, aquí uso la definición de fracción, que es el número que me interesa dividido por el total. Y me da directamente esto. Aquí despejo el x, me da 0,15 multiplicado por 32, y obviamente el resultado es el mismo. X es 48, es 4,8, perdón. O sea, la respuesta es que la misma que el 15% de 32 es 4,8. Aquí también ustedes tienen que evaluar cuál método les resulta más sencillo, si están familiarizados con cambiar automáticamente a fracción o si les conviene, ¿cierto?, usar la regla de 3. Vamos a dar un último ejemplo que es siempre lo mismo pero preguntado de otra forma. ¿De qué número 46 es el 23%? Aquí vamos a aplicar la regla de 3 nuevamente, ¿cierto? Pongo los números a un lado, los porcentajes al otro, todos los datos que conozco. Y yo digo, no sé cuánto es el 100%, x es el 100%, porque eso es lo que interpreto de la pregunta. ¿De qué número, o sea, qué número desconocido es que 46 es el 23%? Y aquí pongo el otro dato, 46 es el 23%, me lo dice. Entonces, regla de 3 me dice, multiplico cruzado, 46 por 100, ¿cierto? Aquí estoy dejando también los porcentajes para que se vean ahí, y lo divido por el 23. Se me van los porcentajes, y me queda que la multiplicación de 100 por 46 dividido por 23 es 200. O sea, la respuesta de este ejercicio es que 46 es el 23% de 200. Ahora la resolución como fracción, nuevamente, yo sé que 23% en idioma de fracción significa 0,23. ¿Ya? Y además sé que, por definición, la fracción es igual a el número que me interesa dividido por el total. En este caso el total es la incógnita. Despejo de aquí la x, ¿cierto? Pasa para allá y el 0,23 pasa dividiendo. Entonces x es 46 dividido 0,23. 200, es el mismo resultado y uno tiene que dar la misma interpretación. Esto quiere decir que 46 es el 23% de 200. Ahora, la idea es que ustedes revisen estos ejercicios y que pueden imaginarse de qué forma se pueden hacer las mismas preguntas. Por ejemplo, cambiar que esto de acá, ¿cierto? Diciendo, yo sé que un número tiene como la mitad el 13. Entonces, ¿cuánto será el doble de ese número? Entonces, uno puede ir preguntándose diferentes cosas de diferentes formas, pero usando siempre las mismas métodos de resolución, que ustedes tienen que elegir cuál, para poder resolverlo. Acá otro ejemplo. Aquí nos vamos a preguntar, ¿qué porcentaje de 8.400 es 29.000, 2.940, ¿verdad?
Entonces aquí nos estamos dando los números y no nos damos ningún porcentaje. Y eso queremos saber, ¿qué porcentaje de este número, que sería el número total, es este otro número particular? Vamos a resolverlo por regla de 3. Yo sé que este número es el total, por lo tanto es el 100%. Ahora yo lo que no sé es que este otro número aquí corresponde, a qué porcentaje. Regla de 3, que es muy sencilla, multiplico cruzado 100 por 2940 y divido por el número que está diagonal a esta incógnita, 8400. Le mantengo la unidad, ¿cierto? El 100 es el único que tenía unidad acá, por lo tanto el resultado me va a dar el porcentaje. Y hago la multiplicación y división y me da 35. O sea, quiere decir que 2940 es el 35% de 8400. Visto con el otro método, ahora un poco diferente. Yo inmediatamente digo, tengo puro número, entonces voy a calcular la fracción directamente. Yo sé que la fracción es el número de interés, ¿cierto?, dividido por el total. Y me da 0,35. Y además sé esto de acá, que para yo sacar el porcentaje es multiplicar la fracción por un 100. Entonces, eso hago. 100 por 35, 0,35, perdón, es igual a 35%. Mismo resultado, ¿cierto?, que tiene que dar. Entonces, cuando hagan ejercicios, que más adelante vamos a subir una guía de ejercicios, obviamente, donde están incluidos temas con resolución con porcentajes, mi recomendación sería que ustedes traten de hacerlo por los dos métodos para practicar. Y de a poco se van a ir dando cuenta cuál es el método que para ustedes es más sencillo. Y es el que tienen que utilizar. Vamos ahora a ver otro tema importante que le llamamos acá porcentajes consecutivos. ¿De qué se trata esto? Se trata de que si nosotros empezamos a dividir algo en ciertos porcentajes, ¿cómo podemos nosotros calcular el número final, o sea, la fracción final de un total? Y lo vamos a ver con un caso bien clásico, que es el caso de una pizza, que representa la totalidad cuando recién llega calientita, el 100%, y de ahí empiezan a sacarle. Imaginemos que nosotros le sacamos la mitad, ¿cierto? La mitad en fracción está representada por el 1/2. Y sabemos que la mitad es el 50%. Luego, si a esa mitad le sacamos la mitad, sabemos que va a ser un cuarto, ¿cierto? Que es la mitad de la mitad. Y eso representa un 25%. ¿Cómo se puede saber esto fácil? Porque es la mitad de 50, ¿cierto? Tal como 50 es la mitad de 100. Si yo parto la pizza de nuevo, me da la mitad. Y finalmente, ¿cierto?, voy a cortar de nuevo esto por la mitad. Y eso me da que es un 12,5% de la pizza original. ¿Por qué? ¿Cómo puedo sacar eso? Porque es la mitad de 25. Y esa es la octava parte de la pizza. ¿Por qué? Porque esta es la mitad, ¿cierto?, de un 1 que había acá. Un 1 sobre 1. Si esa mitad yo le saco la mitad, ¿cierto?, le resto, me va a quedar un cuarto. No le resto, perdón, lo divido. Y si este un cuarto yo lo divido de nuevo por la mitad, o sea, lo divido de nuevo por 2, me va a quedar un octavo. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, hay una relación entre estos valores, entre el porcentaje y las fracciones, que podemos calcularlo de la siguiente forma, sin tener que mirar la pizza, ¿cierto? Yo parto con la totalidad, con el 1, luego lo voy multiplicando por la primera fracción, la segunda fracción y la tercera fracción. Y si yo hago esto, si ustedes ven, me va a quedar un cuarto aquí, ¿cierto? Un medio por un medio, se multiplica lo de abajo, queda un cuarto, y un cuarto por un medio, 4 por 2, 8. Un octavo. Desde otro punto de vista, ¿cierto?, vamos a hacerlo así. En vez de poner fracciones de esa forma, vamos a poner fracciones de esta forma. Entonces, si yo parto con la totalidad de la pizza, la divido por la mitad, la divido por la mitad y la divido por la mitad, voy a tener que el resultado de esto
o sea, esto que me quedó acá, es 0,125. Como sabemos que una fracción, para pasarla a porcentaje es multiplicarla por 100, 0,25%, 12,5%. Ya. Y aquí está el concepto de porcentajes consecutivos. Si yo voy dividiendo algo, el cálculo numérico que voy haciendo es este de acá, multiplicando por la fracción que yo estoy dividiendo. En este caso estoy haciendo puros cortes de la pizza por la mitad. Si yo corto de nuevo esta pizza, allá no está. Si corto de nuevo esta pizza me va a quedar, perdón, me faltó aquí, ahí, aquí no estaba cortada la mitad, pero vamos a poner que aquí yo corté la pizza, era el 12,5. Entonces fui haciendo cortes por la mitad, por eso yo puedo numéricamente calcular cuánto va a ser, que representa de porcentaje el último pedazo que tengo. Voy a dar otro ejemplo de esto de porcentajes consecutivos para que veamos la utilidad, y en el caso de nosotros es sumamente útil manejar este concepto. El ejemplo es el siguiente. Imagínense que tienen un auto que funciona con una celda solar. Entonces, esa celda solar le sirve para almacenar energía en una batería. Y luego con esta batería de litio, el auto, cuando quiere funcionar, la entrega como energía para moverse. Entonces, cada uno de los procesos, la captura de la energía, la transformación de la energía a la batería y luego la transmisión al movimiento, tiene ciertas eficiencias. Y aquí está, dice, una celda solar tiene una eficiencia de captura de la energía, esto que está llegando, del 20%. Esa energía se almacena en una batería de litio con una eficiencia de 95%. ¿Ya? O sea, esa energía que yo capturé no la puedo almacenar toda, pero el 95% la almacena. Y luego, el auto eléctrico, usa esta energía que está en la batería con un 90% de eficiencia. Se pierde un poquito de energía entre medio. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta es la eficiencia energética global de este auto solar eléctrico? Entonces, aquí también son varios porcentajes que están hablando de lo mismo, entonces lo vamos a usar, al igual como el caso de la pizza, como porcentajes consecutivos. Pero para resolver esto, primero nos preguntamos, ¿no faltaría algún dato para este ejercicio? Porque no han dicho cuánta energía, o sea, el valor de la energía. La respuesta es no falta ningún dato, porque nos están preguntando por la eficiencia energética, ¿ya? Y la eficiencia la podemos expresar, como aquí en el mismo enunciado dice, en forma de porcentaje. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entregar como respuesta un porcentaje. No tenemos que entregar un número de energía. ¿Ya? Entonces, vamos a resolverlo, ¿cierto?, con los datos que dan. Ahí me anoté, ¿cierto?, los datos importantes, que son los 3 porcentajes que me están dando. Luego, para resolver esto, voy a darme un valor. ¿Ya? Lo que se llama usar una base de cálculo, que es un concepto que desde ahora en adelante lo vamos a usar bastante para resolver ejercicios. La base de cálculo es un valor referencial a elección de nosotros, que sirve para poder resolver un problema que no necesita una respuesta numérica. No necesita un valor como respuesta, sino que un porcentaje, una proporción o una relación entre algunas variables. Entonces, en este caso, vamos a decir, para poder resolver este ejercicio, vamos a decir que hay una cantidad de energía inicial que tiene el valor de E. Ni siquiera notamos el número. Decimos, lo que viene del Sol, ¿cierto?, que sería la energía inicial, es E. Toda esa es la energía que entra al sistema. Bien. Entonces, para este ejercicio vamos a trabajar los porcentajes como fracción, para hacerlo más sencillo. Partimos con E, ¿cierto?, que la energía del Sol que está aquí, está alimentando mi auto, y el panel solar lamentablemente solo logra capturar el 20% de esta energía. Por lo tanto, la energía que nos queda en el sistema es el 20% de E. En fracción eso significa 0,2E. Lo otro 0,8E, ¿cierto?, el 80% restante,
se perdió porque el panel solar no es capaz de capturar toda la energía. Bien, ahora fíjense que nos llevamos, para nuestro cálculo nos llevamos esta energía para hacia adelante. La batería, dicen, la batería del litio que tiene el autito, almacena el 95%. O sea, esto quiere decir que el 95%, pero no de, sino que de lo que el panel ha capturado. Es decir, el 95% de qué cosa? De 0,2e. Y esa energía queda almacenada en la batería. Luego nos dicen, el auto usa el 90% de la energía almacenada. Por lo tanto, no usa el 90% de la energía, sino que 90% de la energía almacenada, que la energía almacenada es la que calculamos recién, que es esto. Y de esto, ¿cierto? El auto usa el 0,9. Por lo tanto, finalmente, si yo hago el cálculo, 0,9 por 0,95, 0,95, el resultado por 0,2, o bueno, ustedes saben que en una multiplicación no importa el orden, el resultado es 0,171. Ya, fue la multiplicación de todo esto. Por lo tanto, la respuesta de este problema es que la eficiencia global del auto, que va a ser expresada como porcentaje, es igual a la fracción que calculamos por el 100. Es 17,1%. Esa es la energía, esa es la eficiencia que tiene este auto en el uso de la energía solar respecto a la energía total que le llega al auto, al panel. Bien, ahora, antes de terminar este primer video, les quería mencionar un ejemplo de errores comunes que hay cuando uno realiza ejercicios con porcentajes. ¿Y dónde está el error común? Muchas veces en la interpretación, en la lectura del problema. Por ejemplo, aquí en pantalla tengo un problema donde la pregunta es ¿cuánto costaba el pan el mes pasado? Y hay dos enunciados diferentes, pero que muchas veces se confunden o se ven como iguales. El primer enunciado dice el kilogramo de pan ha bajado en un 30% del valor del último mes, llegando a costar actualmente 1.000 pesos. Quiere decir que bajó el precio y antes costaba más, ¿cierto? Y hay que responder cuánto costaba el pan entonces el mes pasado. Ahora más abajo está el otro enunciado que dice el kilogramo de pan ha reducido su valor al 30% del valor del mes pasado, llegando a 1.000 pesos actualmente. De una leída rápida, esto podría ser, pareciera que es lo mismo, pero hay una diferencia de la redacción que es muy importante. ¿Dónde está? Aquí es. El ejercicio de arriba dice en un 30% y acá abajo dice al 30%. El primero, ¿cómo se resuelve? Definamos que lo que estamos buscando es precio pasado, ¿cierto? Del mes pasado. Esto nos dice que el pan ha bajado, o sea, su precio que tenía antes, se le ha restado algo, ha bajado en un 30% del valor. O sea, ¿cuánto ha bajado respecto al precio pasado? El 30% o el 0,3, ¿cierto? En fracción, del precio pasado. Así estaría la formulación correcta de este enunciado. Ha bajado en un 30% del valor del último mes. O sea, el precio que tenía el mes pasado bajó, pero en equivalencia al 30% de su valor. Llegando a que, ¿cierto? Con esa rebaja, ¿cierto? Aquí está el precio pasado, más la rebaja, el precio actual es 1.000. Resolviendo, podemos factorizar por precio pasado, dado que acá hay un 1 invisible, siempre está el 1 ahí, y acá hay un 0,3. Entonces factorizamos precio pasado por 1 menos 0,3, pasamos esto dividiendo, que está acá, y nos damos cuenta que el precio pasado, el precio que tenía el pan el mes pasado, era 1.429. Esa es la respuesta con este enunciado, que dice en un 30%. Ahora, el segundo enunciado que dice al 30%, ataca directamente el precio del mes pasado. Entonces quiere decir que el precio que hay ahora, los 1.000 pesos, es el precio pasado por 0,3, o sea, el 30% del precio que había en el pasado.
porque el kilogramo reduce su valor al 30% del valor que tenía. O sea, el precio que hay ahora es 30% el precio que tenía antes. Y aquí es muy diferente porque despejando el precio pasado, tengo que es 1000 dividido por 0,3. O sea, quiere decir que para este enunciado el pan valía 3.333 pesos el mes pasado. Es una gran diferencia, ¿cierto?, entre las dos respuestas. Entonces, ojo, ¿cierto?, con esos detalles en la redacción, ¿ya? En un 30% quiere decir que es el precio anterior o el valor anterior de en cualquier problema que se le ha sacado el 30% de ese mismo valor. Pero si dice al, ¿cierto?, quiere decir que el valor que estamos considerando ha sido, lo que queda ahora es el 30% solamente de ese valor, que sería este enunciado de acá. ¿Ya? Ojo con eso, siempre leer muy bien los problemas de porcentaje y notarse en esos detalles de redacción. Bien, en el próximo video seguiremos viendo otros ejemplos numéricos de resolución de problemas con porcentajes.